Hoy estamos comenzando nuestra serie de Colosenses. Esperamos pasar unos cuantos meses estudiando la carta de los Colosenses. El tema central de toda la carta de Colosenses es sencillo. Cristo es suficiente. Ese es el tema central de la carta de Colosenses. Cristo es suficiente. ¿Alguna vez te has sentido como que tienes muchos años de cristiano y sabes cosas de la Biblia y entiendes ciertas cosas y has vivido en esto ya por mucho tiempo, pero parece que falta algo? Como que no logras experimentar el gozo y las bendiciones que la Biblia dice que son para nosotros. Como que te faltará. Sí, ya tengo esto, pero me falta un algo más para poder vivir como un cristiano bendecido. ¿Alguna vez te has sentido así? Bueno, en Colosas lo que estaba sucediendo es que había un grupo de personas que habían venido y estaban diciendo justo esto. Bueno, es que sí necesitas el Evangelio, pero para disfrutar de todas las promesas del Evangelio, es decir, para tener verdadera paz, satisfacción, gozo, necesitas algo más. Necesitas añadirle algo más, necesitas hacer ciertas prácticas, necesitas abstenerte de ciertas cosas y necesitas tener una experiencia sobrenatural. Para poder disfrutar de todo lo que el Evangelio te promete. Sí es bueno esto que estás viendo, pero te falta un cachito, un pasito más. Y la verdad es que esta enseñanza no está muy lejos de lo que tú y yo vemos a nuestro alrededor hoy. Porque ¿cuántos de nosotros hemos escuchado que hay dos tipos de cristiano? El cristiano normal y cotidiano y el cristiano bautizado en el Espíritu. Es decir, aquel que ha tenido una experiencia sobrenatural más allá de simplemente venir a Cristo. Y ese es el que ahora sí está viviendo el cristianismo en todo su esplendor. ¿O cuántos de nosotros hemos escuchado que está bien lo que la Biblia dice, pero hay que añadirle algo más? Y entonces decimos, ok, sí, evangelio más terapia de psicología. Evangelio más... hay un sinfín de cosas que podríamos añadir ahí y que se han añadido a la iglesia. Y sin embargo, Pablo viene y dice, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Un autor resume el mensaje de Colosenses con una ecuación matemática y él dice esto. Cristo más nada igual a todo. Cristo más nada igual a todo. Todo menos Cristo igual a nada. Este es el mensaje de Colosenses. Cristo es suficiente. Y lo vamos a ver a través de la carta. En esta primera parte de la carta, nos encontramos con lo que es llamado una introducción. Tenemos un saludo y luego un agradecimiento. Y es muy interesante notar que Pablo está escribiendo alrededor del año 60 y tantos. La iglesia de Colosas tendría tal vez unos 10 años de haber existido. Pablo nunca ha ido a Colosas. La iglesia existe por un converso llamado Epafras. Y Pablo está escribiendo porque Epafras ha traído un reporte. Epafras ha venido con Pablo y le ha dicho, oye, esto es lo que está pasando en Colosas. ¿Y qué hace Pablo? Manda una carta. Seguramente esta carta fue enviada junto con la carta de Filemón y con la carta de Efesios, que si has leído Efesios y Colosenses comparten muchos temas. Incluso parece que su flujo de pensamiento es el mismo. Avanzan casi igual en los temas que están tratando. Sin embargo, Colosenses se enfoca específicamente en la obra y la persona de Cristo. Y entonces en estos versículos que conforman la introducción, Pablo se enfoca en el verdadero evangelio. Porque recuerda, Pablo tiene algo en mente. Los colosenses tienen que recordar, los colosenses tienen que saber, y tú y yo tenemos que recordar que el evangelio de Cristo es
suficiente. El Evangelio de Cristo es suficiente para todo lo que tenemos que vivir. El Evangelio de Cristo es suficiente para todo lo que la vida nos da, para todo lo que Dios envía a nosotros. Y entonces, en esta parte, Pablo dice, el Evangelio verdadero produce ciertos frutos. Y estos frutos evidencian que el Evangelio es verdad y que tú y yo hemos abrazado ese Evangelio. Estos frutos evidencian que el Evangelio es verdad y que tú y yo lo hemos abrazado. El Evangelio verdadero da fruto constantemente y crece en la vida de aquellos que escuchan y comprenden. El Evangelio verdadero da fruto constantemente y crece en la vida de aquellos que escuchan y comprenden. Y entonces me gustaría que observáramos juntos 3 cosas que Pablo dice aquí que el Evangelio hace. 3 cosas que Pablo dice. Esto es lo que el Evangelio hace. En primer lugar, Pablo habla acerca de una nueva identidad. Pablo habla acerca de una nueva identidad. Y me gustaría que notes cómo Pablo empieza, porque Pablo siempre incluye una oración en sus cartas. Y en Colosenses su oración es una de agradecimiento. Pero fíjate cómo el agradecimiento de Pablo se dirige siempre hacia Dios por el fruto del Evangelio en la vida de los colosenses. Es decir, cada uno de los frutos que hay en la vida de los colosenses, cuando Pablo los ve, dice, gracias a Dios. Pablo no dice, gracias porque te has esforzado muchísimo tú, Juanito, que vives en Colosas. Gracias porque tú has sido bien diligente con los medios de gracia. Gracias. No. Gracias a Dios. Porque cualquier fruto que haya en nuestras vidas es nada más y nada menos que una obra de la gracia soberana de Dios en nuestras vidas. Y por eso Pablo observa a los colosenses y los alaba, pero no dice, es que ustedes se han esforzado muchísimo. No. Es que Dios ha estado obrando en ustedes. Y entonces lo primero que el Evangelio produce es una nueva identidad. Pablo usa 3 palabras para describir a sus lectores. Pablo usa 3 palabras para describir a los colosenses. Pablo les llama santos, fieles y hermanos. Santos, fieles y hermanos. Y estos 3 adjetivos nacen de una sola verdad que está ahí. Pablo les dice a los santos y fieles hermanos en Cristo. A los santos y fieles hermanos en Cristo. Los colosenses son santos, son fieles y son hermanos por una sola razón. ¿Cuál? Están en Cristo. Están en Cristo, ¿sí? Y ya habíamos hablado de esto, ¿recuerdas? Usábamos un ejemplo donde decíamos, cuando hablamos de estar en Cristo, hablamos de una realidad que difícilmente vamos a poder entender, porque una cosa es seguir a Cristo, pero otra cosa es estar en Cristo. Es algo que Dios hace en nosotros, ¿sí? Y usábamos el ejemplo del avión, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la relación correcta tuya con el avión que te va a llevar de México a, Timbuktu? ¿Cuál es la relación correcta? Si el avión despega, ¿tú dónde debes de estar? ¿Siguiendo al avión? No. En el avión, adentro del avión. Esa es la relación correcta. ¿Sí? Y eso es lo que Pablo está diciendo que los colosenses están viviendo. Eso es lo que la Biblia nos enseña que tú y yo vivimos. Cuando venimos a Cristo en fe, Dios nos coloca ¿dónde? En Cristo. Nos coloca en Cristo. Y al igual que el avión, a donde el avión va, si tú estás en él, ¿a dónde vas tú? A donde él vaya, ¿no? Si tú estás en el avión y el avión va a Timbuktu, ¿tú a dónde vas? A Timbuktu. Si tú estás en Cristo, ¿a dónde vas? A donde Cristo vaya. Tú vas a donde Cristo va. ¿Sí? Tú vas a donde Él te lleva, porque estás en Cristo. Y entonces Pablo escribe a la iglesia en Colosas para advertirle acerca de una falsa enseñanza. Y esta falsa enseñanza era básicamente una idea de hay cierto conocimiento secreto, hay cierta experiencia mayor que tú necesitas alcanzar a través de ciertas prácticas y experiencias
para poder disfrutar de todo esto. Y esta falsa enseñanza está queriendo introducirse en la iglesia. Y desde el inicio Pablo apunta a los creyentes al verdadero evangelio y les dice, esto es lo que el verdadero evangelio ha producido en ustedes. Y es una forma de preguntarles algo sencillo. ¿Qué más necesitas? El evangelio te ha hecho santo, lo cual significa no que eres moralmente increíble, sino que has sido apartado. Dios te ha apartado del mundo. El evangelio verdadero te ha hecho santo, te ha apartado del mundo, te ha colocado, te ha sacado del reino de las tinieblas para trasladarte al reino del Hijo amado de Dios. El evangelio te ha hecho una persona fiel. El evangelio te ha transformado en un fiel, alguien que es leal a Cristo, y el evangelio te ha transformado en un hermano de aquellos que están en Cristo. Es decir, ustedes no son parte, nosotros no somos parte de un simple club social. Ay, a mí me gusta mucho la iglesia fulanita o sutanita porque está bien padre. No. Eso no es lo que es la congregación o la iglesia. No es un lugar al que voy porque está bien padre. La iglesia es una familia a la que pertenezco. Cuando yo me adhiero a una congregación, estoy, por definición, adquiriendo responsabilidades y derechos. ¿Sí? ¿Te acuerdas en el principio de Génesis cuando Caín y Abel, Caín tiene celos y Dios viene a Caín y le pregunta, Caín, ¿dónde está Abel? ¿Qué responde Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Sí, eres guarda de tu hermano. Y cuando te adhieres a una congregación, te conviertes en guarda de tus hermanos. Y Pablo les recuerda, y nos recuerda a nosotros, somos miembros de la misma familia. Deberíamos de adoptar las actitudes y las acciones necesarias para mantener la unidad familiar. Deberíamos de hacer lo que tenemos que hacer para preservar la unidad en medio de la congregación y para cuidar de los que están en medio de la congregación. Más adelante, y esto es una de las cosas que más me asombra de Colosenses, Pablo les dice a los colosenses que tiene una gran lucha por ellos. Que tiene una gran lucha por ellos. Y recuerda, Pablo no conoce a ningún colosense. No ha visto a ni uno de ellos. Si le enseñaran una foto, no había fotos en ese entonces, pero si le enseñaran una foto, Pablo no sabría quién es y quién no es de la congregación. Y sin embargo, Pablo dice, yo tengo una gran lucha por ustedes. Tengo una gran lucha por ustedes. Y lo podemos ver evidenciado en que está escribiendo una carta. Se está tomando el tiempo de hacer esto aún cuando está en prisión. Y tiene otras iglesias de las cuales cuidar. Pablo podría haber dicho, una congregación es suficiente. O sea, a esos ni los conozco. Que los cuide Epafras. Él la plantó. Él que la... Pero Pablo no dice eso. Epafras viene y le dice, esto es lo que está pasando en Colosas. Y Pablo responde con una carta para advertirles a los colosenses y para recordarles de lo que el evangelio es. Y esto es una pregunta, o presenta una pregunta para ti y para mí. ¿Quién de nosotros puede describir su vida como una gran lucha por aquellos que están a nuestro alrededor en la congregación? ¿Quién puede decir, yo tengo una gran lucha por edificar a mis hermanos en la congregación? Todo el tiempo estoy luchando con pendientes, con cosas que tengo que hacer y las estoy haciendo a un lado y las estoy empujando y estoy compactando mis tiempos a fin de servir y edificar a aquellos que han sido puestos a mi alrededor. Todavía más, porque esto no es solo lo que Pablo hace. ¿Quién de nosotros puede decir que tiene una gran lucha por aquellas iglesias que ni siquiera conocemos? ¿Quién de nosotros puede decir en oración, tengo una gran lucha, todo el tiempo estoy cargado por las iglesias que sé que existen y que están sufriendo o que están pasándola mal o que están siendo amenazadas por falsas enseñanzas? ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo orando por esas iglesias?
Ser santos, fieles y hermanos implica luchar por aquellos que son parte de la misma familia, aún por aquellos que no hemos visto nunca, aún por aquellos que no hemos visto nunca. Y entonces lo primero que el Evangelio hace es que nos da una nueva identidad. El Evangelio de hecho nos muestra quiénes somos. El mundo nos dice, para saber quién eres, tienes que ver dentro de ti. Dentro de ti no vas a encontrar quién eres. Tú no te hiciste a ti mismo y no puedes ver dentro de ti para saber quién eres. Tienes que voltear a ver a aquel que te hizo para saber quién eres. ¿Quién te hizo? Dios. ¿Quién puede decirte quién eres? Dios. ¿Cómo te lo dice? A través del Evangelio, a través de su palabra. Ahora, en segundo lugar, Pablo nos dice que el mensaje del Evangelio nos provee de una esperanza segura. Una esperanza que en las palabras de Pablo está reservada para nosotros en los cielos. Y creo que la palabra reservada pierde un poquito del énfasis que hay en el texto, porque cuando tú y yo hablamos de una reservación, pensamos que es algo que simplemente como que apartas. Y a veces te dan, no, tienes 15 minutos de tolerancia para tu reservación. O sea, si no llegas 15 minutos, en ese rango de 15 minutos tu reservación, ¿qué pasa? Pues se pierde, ¿verdad? Y a veces no te reembolsan el dinero. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo, tienes una reservación que puedes perder. No, Pablo está diciendo, tienes una esperanza que está siendo resguardada en los cielos. ¿Quién está resguardando tu esperanza en los cielos? Cristo, Dios. ¿Qué tan segura es tu esperanza? Totalmente segura. Porque Dios mismo la está resguardando. Dios mismo la está resguardando. Y la está resguardando para nosotros. La semana pasada aprendimos una palabra nueva. ¿Alguien recuerda cuál era esta nueva palabra que aprendimos? Farnbei, ¿te acuerdas? Farnbei, que es una palabra alemana. ¿Y te acuerdas qué significa? Anhelo por un lugar que no conocemos, por un lugar al que nunca hemos ido, un deseo, un dolor, por un lugar en el que nunca hemos estado. Y entonces la semana pasada hablábamos de este Farnbei, como este anhelo de ir allá. Aquí Pablo trae esta esperanza y nos dice, esta esperanza no solo es el Farnbei, no solo es el anhelo de llegar allá, sino también es algo que transforma la forma en que vivimos aquí. Y recuerdas, decíamos que Dios nos ha creado de manera que aquello que esperamos, aquello en lo que hemos puesto nuestra esperanza, moldea la forma en que vivimos hoy. ¿Sí? En el versículo 4, Pablo dice, hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. ¿Te fijaste de dónde nacen la fe y el amor que los colosenses tienen? De la esperanza, ¿te fijaste? Hemos oído de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza. La esperanza, entonces, no es simplemente algo que, cómo quisiera estar allá. No, la esperanza es algo que cuando tú y yo cultivamos y meditamos en ello, va a dar a luz fe y amor. Fe en Cristo y amor por nuestros hermanos. Aquello que esperamos que suceda para tener plenitud y ser felices, siempre moldea nuestras acciones y respuestas. Aquello que esperamos que suceda para tener plenitud y ser felices, siempre moldea nuestras acciones y respuestas. Es decir, no solo las cosas que pensamos en hacer, sino también las cosas que hacemos sin pensar. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cómo completarías la frase, si tan solo yo podría ser feliz? Si tan solo yo estaría contento. Si tan solo yo tendría paz. Aquello que pongas en este hueco, eso es tu esperanza. Y puede ser muchas cosas. Y puede ser cosas muy sencillas. Y cosas que en sí mismo tal vez no sean nada de malo. Si tan solo pudiera conseguir un trabajo. Porque no tengo uno. ¿Es malo querer un trabajo? No, pero es malo si yo lo pongo ahí. Si tan solo pudiera conseguir un trabajo, yo sería
feliz. ¿Cuál es mi esperanza? El trabajo. Y el trabajo es una mala esperanza, no tiene nada que ofrecerte en sí mismo. Si tan solo pudiera casarme, si tan solo mi cónyuge cambiara, si tan solo mi familia cambiara, si tan solo mis hijos cambiaran. Y entonces aquello que ponemos en este huequito nos está apuntando a nuestra esperanza y va a moldear cómo actuamos y cómo respondemos. Si nuestra esperanza está en Cristo y su obra, fe y amor son la evidencia de ello. Fe no es simple aceptación intelectual de lo que la Biblia dice. Fe no es simplemente venir a Génesis 1 y decir en el principio creó Dios los cielos y la tierra y tú decimos, ay sí, yo creo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso no es fe. Fe, John Patton fue un misionero que intentó traducir este concepto de fe para una tribu indígena. Y entonces para tratar de dárselas a entender, él decidió de traducir fe como echar todo tu peso sobre. Echar todo tu peso sobre. Y entonces cuando hablamos de tener fe en Cristo, estamos hablando de echar todo nuestro peso sobre Cristo. Estamos hablando de depender totalmente de Él, de recargarnos en Él. ¿Está puesta tu fe en Cristo? Estás echando todo tu peso sobre Él, de manera que vives en sumisión a su palabra, aún cuando no puedas entender por qué hace lo que hace. Esta semana leía a William Gurnall, que es un puritano, y él decía que el cristiano a veces es llamado a confiar en un Dios, y utilizar esta palabra, asesino. Y yo decía, ¿qué? Y yo decía, tal como Job. Job dice, aunque él me matare, en él voy a esperar. A veces el creyente es llamado a confiar en un Dios que no podemos entender lo que hace. De hecho, todo el tiempo el creyente es llamado a confiar en un Dios que no puede entender. Porque no podemos alcanzar a comprender lo que Dios está haciendo en su totalidad. Eso es precisamente fe. No sé qué estás haciendo. No sé por qué lo estás haciendo así. Pero sé que puedo echar todo mi peso sobre ti. Y puedo caminar contigo porque sé que eres bueno. En segundo lugar, el amor como fruto de la esperanza. Es algo que distinguía a la iglesia del primer siglo. Era este amor lo que hacía de la iglesia algo tan increíble y tan desdoblante. Y quiero leerte estas palabras de este emperador, se llamaba Juliano el Apóstata, apodado así por los cristianos. Y era apodado así porque él se refería a los cristianos como ateos. Para él los cristianos eran ateos, porque rechazaban a todos los dioses romanos y abrazaban al único Dios verdadero. Y entonces esto es lo que dice Juliano el Apóstata, fíjate. El ateísmo, o sea, el cristianismo, ha avanzado especialmente a través del servicio amoroso prestado a los extraños y de su cuidado en el entierro de los muertos. Es un escándalo que no haya un solo judío que sea mendigo y que los impíos galileos no solo cuiden de sus propios pobres, sino también de los nuestros. Mientras que aquellos que nos pertenecen buscan en vano la ayuda que deberíamos brindarles. ¿Qué está diciendo Juliano el Apóstata? La iglesia está ayudando a todos. Está rindiendo un servicio amoroso a todos. Y Juliano dice, es un escándalo. ¿Cómo voy a parar este ateísmo si todo el mundo puede ver su amor expresado en obras de servicio? ¿Cómo lo voy a combatir? ¿Cómo lo voy a contrarrestar si yo no puedo ayudar como ellos ayudan? Y entonces esto para ti y para mí debería de presionar fuerte cerca de nuestro corazón. ¿Sería esta una descripción real de nosotros como congregación? ¿Sería esta una descripción real de la iglesia cristiana el día de hoy? Que aquellos que se oponen digan, es que es un escándalo, o sea, aunque los quieras callar no puedes porque siempre están sirviendo a otros. Aunque los quieras tachar de que aborrecen a todo el mundo, no se puede.
Porque su amor es visible. Porque todo mundo puede ver que aman a otros, no solo a los suyos, sino a todos. El amor no es una cuestión de mero sentimentalismo, sino un compromiso que requiere esfuerzo y sacrificio. Se trata de identificar y satisfacer las necesidades de aquellos a nuestro alrededor. En Tito 2, 11 al 13 leemos: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La gracia de Dios se ha manifestado y nos llama a negar la impiedad y los deseos mundanos y a vivir sobria, justa y piadosamente mientras esperamos que Cristo vuelva. ¿Cómo estás en esta área? ¿Cómo estamos en esta área? Cuando te evalúas a ti personalmente, antes de contestar, ¿dónde está tu esperanza? Y que tú me digas, mi esperanza está en Cristo. ¿Dónde están las evidencias de tu esperanza? ¿Puede la gente que está a tu alrededor, puedes tú mismo decir, estoy dando fruto de fe y amor? Estoy descansando en Cristo y amando a los que me rodean. Estoy creciendo en gozo y en paz, aun cuando estoy triste y desanimado. Y estoy amando a otros con una gran lucha, como acabamos de ver. Porque si estas evidencias no están, entonces caemos exactamente en lo mismo que Santiago habla, solo que Santiago lo habla acerca de la fe, ¿recuerdas? Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que Santiago está diciendo es, no me digas que tienes fe, muéstrame la evidencia de tu fe. No me digas que tu esperanza está en Cristo. Muéstrame la evidencia de esa esperanza en Cristo. De manera que nadie, ni siquiera tú, dudes de dónde está tu esperanza. Entonces, en primer lugar, el Evangelio nos da una nueva identidad. En segundo lugar, nos da una esperanza que produce fe y amor. Y en tercer lugar, hay una idea que está encerrando este pasaje a forma de brackets, por así llamarlo. En el versículo 7, Pablo llama a Epafras su consiervo. Y entonces se identifica a él mismo y a Epafras como siervos. Pablo dice, Epafras es mi consiervo. Los dos somos solamente instrumentos en manos de Cristo. Y tenemos una sola misión. ¿Cuál? Servir a Cristo. ¿Cuál es la misión del siervo? Servir a su amo. ¿Cuál es la misión de Pablo y de Epafras? Servir a su amo. No es agradar a los hombres, no es decirle a los colosenses lo que esperan escuchar, no es quedar bien con todo el mundo. Es una solamente, servir a Cristo. ¿Cuál es tu misión? ¿Para qué estás aquí? Si estás en Cristo, estás aquí para servir a Cristo. Esa es tu misión, ese es tu llamado. En la mañana veíamos, ¿no? ¿Cómo y para qué nos creó Dios? Y decíamos, lo correcto es que todos los que han sido creados por Dios vivan para su gloria. Lo correcto es que todos los que han sido creados por Dios vivan para su gloria. ¿Quién de aquí ha sido creado por Dios? Todos. Y entonces todos deberíamos de vivir para la gloria de Dios. Esta misma idea de Pablo y Epafras como siervo aparece en el primer versículo donde Pablo se presenta. Fíjate en el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Por qué es Pablo apóstol? Porque él quiso. Él lo escogió. Él dijo, mi sueño de toda la vida es ser apóstol. Porque Dios quiso, exactamente. Pablo es apóstol porque Dios quiso, porque Dios lo ha llamado. No es la decisión de Pablo lo que lo convierte en apóstol, sino el llamado de Dios. Y entonces, si tú y yo estamos en Cristo, si hemos recibido el Evangelio, esto significa que al igual que la vida de Pablo y Epafras,
Nuestra vida es gobernada por Él y debe ser vivida para Él en servicio a los demás. Si estamos en Cristo, nuestra vida es gobernada por Él y debe ser vivida para Él en servicio a los demás. Vivir para Dios significa servir a otros. Lutero dice, el cristiano es el siervo más diligente de todos. ¿Quién de aquí puede decir, yo soy? Ese soy yo. El siervo más diligente de todos, yo. La realidad es que no muchos de nosotros podríamos decir eso, por no decir que ninguno. Yo no podría decirlo de mí mismo. Pero eso es lo que el Evangelio nos llama. Y entonces esto significa que tú y yo tenemos algo en qué caminar. Pero hay algo que es muy importante aquí, que no quiero que lo pasemos de largo, porque aparece en todas las cartas de Pablo, en todas, siempre al principio, y aparece tan frecuente que podemos decir, sí, esto es normal. Y es que Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. ¿Qué hay para aquellos que están en Cristo? Gracia y paz. ¿Qué hay para aquellos que son siervos de Cristo? Gracia y paz. Algo que no hay en ninguna otra parte y que no vas a poder conseguir de ninguna otra forma y que no vas a obtener en ningún otro lado. Gracia y paz. Y estas dos palabras encierran toda la obra de Dios. Pero cuando tratamos de definirlas, podemos hablar de gracia como la bondad de Dios que se extiende para salvarnos, que se extiende para infundir en nosotros amor y temor, santidad y esperanza y amor por los hermanos. La gracia de Dios es su bondad que se extiende hacia nosotros para infundir amor y temor hacia Él, santidad y esperanza en nosotros y amor por los hermanos. Y hace no mucho hablábamos acerca de lo que paz significa. Y leíamos el Salmo 131. ¿Recuerdas que es un salmo corto, pero encierra la idea de paz de una manera increíble? El Salmo 131, versículo 2 dice, sino que he calmado y acallado mi alma. Como un niño en el regazo de su madre, como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Y decíamos, eso es paz. Como un niño destetado en el regazo de su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. ¿Cómo está un niño destetado en el regazo de su madre? Al contrario, dormidito porque acaba de comer, ¿no? Cuando le acabas de dar de comer al niño y su mamá se lo acuesta aquí, el niño está dormidito, tranquilo, seguro, satisfecho. No le falta nada. Para él el mundo está perfecto. Está totalmente seguro y satisfecho. Eso es paz, seguridad y satisfacción en Cristo. Seguridad y satisfacción en Cristo. Este evangelio que Pablo viene y predica, este evangelio que Pablo viene y presenta delante de los colosenses una vez más, es el evangelio que nos dice Cristo ha vivido, muerto, resucitado y ascendido por nosotros. ¿Quién de ustedes está experimentando hoy por hoy gracia y paz? Yo espero que todos. ¿Quién de ustedes puede decir estoy completamente seguro y satisfecho con la vida tal como está ahorita? Algunos podemos decir que sí, otros decimos, ¿significa eso que nos falta algo en la vida? No. Significa que tenemos que ser recordados, igual que los colosenses, que el evangelio es suficiente. Cristo es suficiente. Cristo es la fuente de satisfacción y seguridad. Cristo es la fuente de gracia. Cuando venimos y estamos en Cristo,
tenemos todo. Porque recuerdas, Cristo más nada igual a todo. No necesitas nada más. No tienes nada más. Cristo es todo. Es la oración del salmista en el Salmo 73. Pero tú eres mi porción en la tierra. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas si tienes a Cristo? ¿Qué más necesitas si tienes a Cristo? Y entonces Pablo nos invita a recordar esto. Si tú y yo estamos luchando, porque sentimos que a nuestra vida cristiana le falta un cachito, como que hay que tomar un paso o un pasote o un brincote para poder disfrutar de todo lo que la Biblia promete. Pablo nos dice, no, es que tú solo necesitas una cosa. Y eso te está siendo ofrecido en el Evangelio. Lo único que tú necesitas es a Cristo. No necesitas nada más. No existen dos tipos de cristianos, los cristianos normales y los cristianos que experimentan todas las bendiciones de Dios. Solo existe un tipo de cristianos, aquellos que están en Cristo. Y si estamos en Cristo, somos siervos suyos. Somos santos, somos fieles, somos hermanos de aquellos que están a nuestro alrededor. Si estamos en Cristo, tenemos una esperanza segura que produce fe y amor. Si estamos en Cristo, ya no necesitamos nada más. Si no estás en Cristo, este es un buen día para venir a Él. Este es un buen día para venir delante de Cristo y rendirte. Fuera de Cristo no hay gracia, no hay paz, no hay esperanza. Fuera de Cristo no vas a poder encontrar aquello que tu alma tanto desea. Lo vas a buscar por todas partes y nunca vas a poder encontrarlo. Fuimos creados para Dios y solo Dios puede satisfacernos. Si no has venido a Cristo, hoy es un buen día para venir a Cristo. Él te llama. Y si ya estás en Cristo, levanta tu mirada a Él, como comenzamos la reunión. Alza tus ojos, mira a Cristo, contémplalo y sé salvo. Contémplalo y recibe gracia y paz.